Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Participar del árbol de la vida. Aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 30. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 30 al 31, Cristo resucitado participó de la Santa Comunión con los 2 discípulos en el pueblo de Emaús. Qué honor divino ha puesto el Señor Jesús en la fracción del pan, en este maravilloso sacramento que ha dado a la Iglesia. Por eso en mi Iglesia recibimos la comunión todas las semanas. Eso es lo que también hizo la Iglesia primitiva. El libro de Hechos nos dice que los discípulos se juntaron para partir el pan el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿No deberíamos enfatizar lo que nuestro Señor Jesús hizo central? Sabemos que Dios hizo completos a Adán y Eva excepto por una cosa. Sus ojos espirituales no fueron abiertos. Dios quería que sus ojos espirituales fueran abiertos por el árbol de la vida, pero en lugar de eso, ellos participaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sus ojos fueron abiertos para ver su desnudez. Se les abrieron los ojos para ver sus fallas y defectos, su carencia y sus insuficiencias, su pecado y su vergüenza. Pero nuestro Señor Jesús estaba restaurando todo lo que se había perdido en ese jardín. Creo que cuando partió el pan para los 2 discípulos, les estaba permitiendo comer del árbol de la vida, el árbol del Dios que había querido que el hombre comiera. Nuestro Señor Jesús es el árbol de la vida y cuando participamos de su cuerpo partido, estamos comiendo del árbol de la vida. Por eso, en el momento en que los 2 discípulos tomaron el pan, se les abrieron los ojos y conocieron al Señor Jesús. El apóstol Pablo también oró para que nuestros ojos se abrieran, para que podamos ver a Jesús, para que podamos verdaderamente tener una revelación de su amor. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18 y capítulo 3, versículos del 18 al 19. Había estado buscando en las Escrituras durante años para averiguar más sobre el árbol de la vida y me emocioné mucho cuando el Señor me lo mostró. Después de que los 2 discípulos comieron del árbol de la vida, creo que algo les sucedió a sus cuerpos. Fueron infundidos y energizados con la vida de resurrección de Cristo. Por eso, podían levantarse en esa misma hora para caminar de regreso a Jerusalén. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 33, recorriendo 14 millas en un día. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Hoy podemos regocijarnos porque esa misma vida de resurrección fluye en nuestros cuerpos cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor. Por cierto, después de que Adán y Eva pecaron, sus corazones se enfriaron de miedo y se escondieron cuando oyeron la voz de Dios en el jardín. Génesis capítulo 3, versículo 10. Pero mientras Cristo resucitado caminaba con los 2 discípulos en el camino a Emaús, sus corazones ardían de amor por Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y querían permanecer más tiempo en su presencia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Nuestro Señor Jesús ha restaurado la relación con Dios que se fracturó y se perdió cuando Adán y Eva cayeron. Y hoy no tenemos que tener miedo del Señor. Cualesquiera que sean los desafíos que se nos presenten, podemos tener la confianza de que Él está por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída,
le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo, teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos, capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.